Se ha hablado de diagnóstico prenatal no invasivo, sin embargo es un término equívoco y que no se debe utilizar, porque el DNA fetal libre es lo que utilizamos para screening de aneuploidía, no para diagnóstico prenatal. Así que tendríamos que hablar de screening prenatal no invasivo o test prenatal no invasivo. Sin embargo, todos los screenings prenatales son no invasivos y los test prenatales de screening todos son no invasivos. Así que es mejor hablar del DNA fetal libre o DNA extracelular, que es exactamente lo mismo. En principio el DNA tiene que estar dentro de los núcleos y en las mitocondrias, y hace unos años que ya se encontró que había DNA fetal en el plasma materno, y a partir de este DNA fetal que hay en el plasma materno, que una parte es de origen fetal, es en el que se va a realizar este screening de aneuploidía del que estamos hablando. Es decir, el screening, el DNA fetal libre, nos sirve como prueba de cribado avanzado. Y es así que en los resultados, en la mayoría de las casas comerciales, también nos hablan de probabilidades, no de resultados correcto, incorrecto, normal o patológico, sino resultado de alto riesgo o de bajo riesgo. ¿Qué efectividad tiene el DNA fetal? Pues la verdad es que tiene una alta efectividad, sobre todo una alta tasa de detección y una falsa tasa de falsos positivos. Vamos a ver. Para la trisomía 21 la detección es del 99%. Esto tenemos que tener en cuenta, que el screening combinado detecta el 90% más o menos de todas estas anomalías. Es decir, que mejora la detección, y la tasa de falsos positivos es del 0,09, es decir, más o menos el 1 por 1000. Por tanto, también una tasa de falsos positivos muy baja. Para la trisomía 18 la detección es buena, 96, no es tan excepcional. La tasa de falsos positivos cerca del 0,1%, también muy buena. Trisomía 13, la detección es el 91%, por tanto, prácticamente la misma que el screening combinado. Sin embargo, la tasa de falsos positivos sí que es mejor, es el 0,13%, 0,1%. Para la monosomía X, el Turner, la detección es del 90%, la misma que el test combinado, aunque la tasa de falsos positivos es baja, 0,2%. Y otras aneuploidías sexuales, la detección es del 93%, con una tasa de falsos positivos del 0,1, también 0,14. Es decir, que si sumamos todas estas tasas de falsos positivos y nosotros queremos determinar estas tres aneuploidías y las aneuploidías sexuales, la tasa de falsos positivos, sumando todas estas tasas parciales, es el 0,7. El 0,7 continúa siendo una tasa de falsos positivos muy favorable si tenemos en cuenta que el test combinado, la estándar de tasa de falsos positivos, es el 4%. Bien, cuando realizamos el DNA fetal, ¿hace falta mantener la ecografía previa? Evidentemente que sí. El DNA fetal libre no sustituye la ecografía, y la translucencia nucal todavía tiene su vigencia, porque no solo es un marcador de aneuploidía. Pero también es cierto que al ser un marcador de aneuploidía tan importante, tan potente, cuando encontramos una translucencia nucal aumentada por encima del percentil 99, ya no estaría indicado ir al screening avanzado, sino ir directamente a la prueba invasiva. La ecografía previa también nos sirve para detectar malformaciones fetales, que tampoco estaría indicado hacer un DNA fetal, y también para detectar la multiplicidad. Vamos a ver algunos aspectos prácticos que ya se han comentado en este roleplay. Hemos dicho ya que es un método de cribado avanzado. La extracción se puede realizar a partir de las 10 semanas. Se necesitan 10 mililitros en días y laboratorios determinados. Ahora esto cada vez menos, porque tenemos ya laboratorios a nuestro alcance que realizan ellos mismos estas determinaciones. 10 días para el resultado normalmente. Todas las pruebas de DNA fetal se estudian las trisomías 21, 18 y 13. Los cromosomas X y Y son opcionales. Y también hay el estudio de microdeleciones que algunas casas comerciales ofrecen. Es un tema controvertido que podemos hablar más adelante. La sensibilidad ya hemos hablado, 99 para trisomía 21, muy buena, 96 para trisomía 18, buena,
91 para la trisomía 13, la misma que el combinado. Los falsos positivos son buenos, 0,7%. Sin embargo, hay un punto que comentaremos más adelante, que hay un 6% de resultados no informativos. Es importante conocer la fracción fetal del DNA, es decir, qué parte de este DNA libre que hay en la circulación materna es de origen fetal. También sabemos que en múltiples su efectividad es menor. Para la trisomía 21, en vez de ser un 99%, es un 94%. No tan distinto que el 90% del combinado. Al ser un test de screening avanzado, se requiere un procedimiento invasivo de confirmación si sale un resultado positivo. Y finalmente tenemos que tener en cuenta que el precio es elevado todavía. Hemos hablado de los resultados fallidos. ¿Qué pasa en los resultados fallidos? Hay un 6% de resultados fallidos según un metaanálisis reciente, que son muchos, es una tasa alta. La causa principal o más conocida es una fracción baja de DNA fetal, es decir, que hay poca cantidad de DNA fetal en la circulación materna. Sabemos que estos casos de resultado fallido, sobre todo repetidamente fallido, acarrea un riesgo de un 4% de aneuploidía y, es decir, para mí, como clínico, un resultado fallido es lo mismo que hablar de un resultado positivo. Veamos este metaanálisis también de Nicolaides, el mismo que hemos comentado antes, 6% de resultados fallidos y en algunos casos en que explica algunas series el motivo, 2% la muestra es inadecuada, llega en condiciones inadecuadas al laboratorio, poca cantidad o poca calidad, por tanto estas ya de entrada ya no se procesan. De las procesadas hay un 2%. Fíjense que es un 6% total, una tercera parte, una tercera parte, una tercera parte. Otra tercera parte es debido a la fracción fetal inferior al 4% y otra tercera parte, aunque la fracción fetal sea correcta, el ensayo falla. En gemelos los fallos son más altos y serían, pues sumarían en total un 7%, la mayoría por fracción fetal baja. Bien, vamos a ver en qué estrategias o en qué escenarios podemos aplicar clínicamente el DNA fetal. En la población de muy alto riesgo, cuando hay anomalía ecográfica, ya hemos comentado, no está indicado. Lo correcto sería hacer una prueba invasiva directamente. En la población de alto riesgo, cuando sale el test combinado con un valor de riesgo superior a 950, aquí estaría plenamente indicado realizar un DNA fetal o bien una prueba invasiva, uno de los dos. En bajo riesgo, es decir, inferior a 1,250 o 1,270, como sustitución del test combinado como screening primario, en el momento actual parece poco factible debido a su alto coste. Un test combinado es muy barato, pues la bioquímica, su coste es inferior a los 20 euros y en cambio el DNA fetal, pues los costes ahora están alrededor de 500 euros. Se ha hablado de estos riesgos intermedios, que es una propuesta europea de solución intermedia entre ofrecer el DNA fetal a toda la población de alto riesgo solamente o ofrecerla a toda la población como screening primario. Entonces, una buena estrategia, que es la que están adoptando los servicios de salud europeos, es hacer un test combinado a toda la población, los de alto riesgo ofrecer o invasivo o DNA fetal y considerar una franja intermedia de riesgo, por ejemplo entre 1,100 y 1,1000, y en esta población no ofrecer procedimiento invasivo, sino simplemente DNA fetal. En estos casos, o en riesgos que están cerca del límite, son los casos en que nosotros empleamos más tiempo a discutir con las pacientes. Si el riesgo, por ejemplo, es 1 en 300, en nuestro medio no existe todavía, no está implementada esta estrategia de test de riesgo intermedio, de test contingente, decimos que nuestra recomendación es no hacer nada más, que siempre es una opción realizarse un procedimiento invasivo, pero que tiene un inconveniente de una cierta pérdida fetal, que después comentaremos, y entre no hacer nada más o realizar un procedimiento invasivo hay dos opciones intermedias. Una es el sonograma genético, mirar marcadores de síndrome de Down, y otra es realizar el DNA fetal en la circulación materna. Y así, cuando empezamos a comparar métodos, yo les hago estos esquemas para
Para la detección de la trisomía 21, la prueba invasiva detecta al 100%, el test combinado al 90% y el DNA fetal al 99%, es decir, que muy cerca de la prueba invasiva, y el sonograma genético estaría entre medio entre lo que es el DNA fetal y el test combinado. Para las otras aneuploidías, la prueba invasiva siempre es del 100% y el test combinado siempre es del 90%. Y el DNA fetal ya hemos visto que va bajando, 99, 96, 91, 90. Bien, ¿cuál es el riesgo? Pues el riesgo solamente evidentemente se da en la prueba invasiva y en la actualidad es un 2, no por 100, sino por 1000. Hay muchos estudios que están saliendo en la actualidad, y esto es un metaanálisis, en que nos dice que la pérdida fetal asociada a la miocentesis es el 0,1%. Y la de la biopsia corial es el 0,2%, no el 1% o el 2%, sino el 0,1 y el 0,2. Estas son las cifras actuales y son las que nosotros debemos informar. Finalmente, el otro factor a tener en cuenta es el coste. El coste, si no está indicado, nuestro centro lo tendría que pagar el paciente o la gestante, alrededor de 700 euros, igual que el DNA fetal. Bien, hay un punto importante que es la formación del personal, de los profesionales y el asesoramiento genético. Era necesaria una formación de profesionales previa e independiente antes de la introducción del DNA fetal, que no se realizó porque toda la introducción fue muy mediatizada por la industria. El asesoramiento pretest es muy importante por profesionales calificados. Se debe dejar claro a la pareja que es una prueba no diagnóstica, porque necesitarán una prueba invasiva de confirmación si sale un resultado positivo. Se debe comentar que no detecta al 100% de las trisomías 21, 18 y 13 como en las pruebas invasivas, que puede detectar aneuploidías sexuales que no acarrean una discapacidad intelectual y que la decisión de interrupción va a ser complicada en casos de su hallazgo, o no es evidente, no es obvia, y que no detecta las anomalías de los cromosomas no estudiados. Se estudia el 21, 18, 13, la X y la Y. Por tanto, ninguna aneuploidía o anomalía cromosómica de otros cromosomas se van a detectar con esta prueba. Estas anomalías se han cuantificado más o menos en un 23% en unos estudios poblacionales. Hay un estudio danés muy bien hecho en que todos los test combinados positivos se hacen una prueba invasiva y hay un 23% de las anomalías cromosómicas que salen en estos test combinados positivos que, aunque el test combinado diga que riesgo de trisomía 21, 18 y 13, no afecta a ninguno de estos cromosomas. Estas anomalías no las vamos a detectar. Post-test es importante asesorar en resultados positivos que precisa confirmación con prueba invasiva y en resultados negativos que no descarta todas las trisomías. Y ya para acabar les recomiendo que den un vistazo a esta publicación, que son recomendaciones para la práctica clínica que hemos adjuntado a la documentación del curso. Y muchas gracias.